Estás buscando trabajo mal y eso es lo que te está bloqueando. Soy Esther Martínez, soy orientadora laboral desde hace 10 años y ayudo a profesionales independientemente de su situación y de su momento a encontrar nuevas oportunidades de empleo. Puede ser que se encuentren en una situación vulnerable o estén buscando empleo por primera vez, también aquellos profesionales que están en una reinvención profesional dejando atrás toda su experiencia laboral para abarcarse a un nuevo sector, o perfiles de más de 45 años que quieren mejorar condiciones salariales o su situación en su empresa o en otra empresa. Con todo ello, también soy Top Voice en LinkedIn desde el 2024 y todas las semanas publico contenido de valor para encontrar empleo o mantener el que ya tienes, siempre mejorando tu futuro profesional. Y bueno, hoy estoy aquí para ayudarte y darte una guía del paso a paso que necesitas para encontrar empleo, para que no hagas esa búsqueda mal, esos errores comunes que se repiten. Hoy te los quiero desmontar para que tengas una estructura. El primer error más común que me encuentro es no tener claro los objetivos profesionales. Y sé que parece obvio, pero casi todo el mundo, cuando está en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, lo que hace es mejorar su currículum o montar uno nuevo, enviarlo a las diferentes ofertas que va viendo y cuando eso no funciona porque no son las reglas del mercado laboral actual, empiezo a crearme un diálogo interno bastante frustrante y empiezo a darme muchas razones para poder entender por qué no me llaman. Esto es un error muy común. Si no estoy haciendo bien lo que se me pide, es normal que no me llamen. Y si yo me empiezo a frustrar desde ahí, probablemente todo lo que haga en la búsqueda de empleo no tiene sentido, porque no hay que empezar una búsqueda de empleo con el currículum. Lo primero es crear un objetivo profesional. Tenemos que saber qué es específicamente lo que yo quiero y lo que sé hacer, cuáles son mis conocimientos, cuál es mi experiencia. Y está muy bien que diga, tengo muchas cosas. Bueno, pues llévalas a una hoja, a un Word, crea una fase de funciones en la que puedas ir escribiendo todo lo que ya sabes hacer y no des nada por hecho. Porque de esa manera, cuando empieces a especificar qué es lo que busca el mercado, cuáles son las demandas que más hay, dónde me siento más cómodo o cómoda, cuando empieces a explorar todo ese tipo de funciones, vas a tener una realidad de todo lo que ya has hecho. Y aunque a veces en las ofertas de trabajo no lo pongan con las mismas palabras que yo lo tengo escrito, me puedo adaptar. Pero como no tenga toda esa información bien clara, voy a pensar que puedo hacer cualquier trabajo. Y la persona que está detrás de esa oferta laboral va a pensar, ¿dónde meto a esta persona? ¿Ves la discordancia? Tienes que hacer ese listado de funciones, tener claro tus conocimientos, tu experiencia y también hacerte preguntas. ¿Realmente qué horario de disponibilidad tengo para trabajar? ¿Puedo trabajar de forma presencial? ¿Puedo trabajar 8 horas? ¿Puedo trabajar a turnos? ¿Me puedo desplazar? Todo ese tipo de preguntas son las que te tienes que realizar antes de buscar empleo, porque tienes que saber cuál es tu perfil profesional y cuál es tu valor como profesional en este momento. El segundo error más común en la búsqueda de empleo es la falta de autoconocimiento. Hoy en día, más que nunca, el ser humano tiene que tener claro cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, porque esto le va a dar un valor a la hora de venderse, va a potenciar cuáles son sus fortalezas. Por ejemplo, en mi caso, una de mis fortalezas es que soy muy creativa, una de mis debilidades es justo lo contrario, no sirvo para cosas analíticas. Pero si yo me quedo con la etiqueta de que no sirvo para cosas analíticas, en mi trabajo también tengo que trabajar con Excel y tengo que analizar diferentes perspectivas. No significa que sea nula en esa tarea, pero me va a costar más realizarla que, por ejemplo, unir ideas, comunicar, crear diferentes conjeturas, porque esas son mis fortalezas. Yo esto lo tengo que comunicar en una entrevista con seguridad. Cuando me pregunten la pregunta típica de háblame sobre ti, yo tengo que hablarle de mi valor como profesional.
Claro que yo en mi trabajo también hago esa parte, pero tengo que destacar en lo que soy buena. ¿Y cómo voy a saber todo eso? Con el autoconocimiento, conociéndome. Te invito a que te hagas un listado de etiquetas que te vas diciendo que eres. Ahí vas a tener mucha información y de ahí puedes ir apelando lo contrario. Si yo digo que soy introvertida, es decir, estoy rechazando que soy extrovertida. Y yo soy un completo. En algunas ocasiones, aunque sea introvertida, voy a hacer cosas que se denominan de extrovertida. Entonces, mucho cuidado con las etiquetas que nos ponemos. Sí que podemos saber que en algunas cosas se nos da mucho mejor por mi forma de ser, por mi personalidad, pero puedo hacer otras que también me incomoden. Cuando hablo de fortalezas y debilidades, tenemos que hacer un recordatorio de experiencias profesionales y personales de cosas en las que solemos destacar, ya sea la comunicación, ya sea que soy muy buena analizando datos. Cada uno de vosotros va a pensar qué es específicamente en lo que más destaca con amistades, con sus hijos, con su pareja, con su entorno. De ahí vais a poder sacar muchas conclusiones. Por supuesto que también existen diferentes test de personalidad, pero con esto tenemos que tener mucho cuidado porque somos personas que seguimos evolucionando y hoy puedo tener unas etiquetas y mañana puedo tener otras porque es una evolución. Pero si no sé por dónde empezar, hay diferentes tests totalmente gratuitos en internet que te recomiendo que puedes realizar. Por ejemplo, el de las 16 personalidades. Es un test que no es al 100% verídico y dependiendo del momento en el que lo realice me van a salir probablemente uno u otro, pero sí que probablemente me quede con la misma familia, aunque cambie de mediador a investigador, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, te recomiendo que si quieres empezar, vayas por los test, pero no te quedes solo con eso. Haz también una investigación de etiquetas que tienes, de experiencias que hayas destacado a nivel profesional, todo ese tipo de recursos y solo son tuyos porque yo no tengo la misma experiencia ni las mismas situaciones de vida que tú, son las que te van a hacer destacar en tus fortalezas y debilidades. Y de verdad, hoy cuando hacemos entrevistas necesitamos a personas humanas. Además, a nivel inconsciente, era justo lo que os comentaba. Si a una persona no le decimos claro qué es lo que podemos aportar y lo que no, esa persona va a rellenar los huecos por ti y a lo mejor los rellena de una manera equivocada. Así que conócete bien antes de empezar la búsqueda de empleo, porque todo esto te va a dar más seguridad y más confianza. También aquí quiero hablaros de fortalezas, debilidades para poder venderme mucho mejor y después, de verdad, ser muy conscientes de vuestra mentalidad, los pensamientos que nos estamos generando a diario, que estamos comunicando, también nos están empoderando o nos están limitando. Tienes que tener muy en cuenta cuando estás buscando empleo lo que te estás diciendo aquí. Entonces, en la parte de autoconocimiento, como ves, es bastante amplia, pero hablamos también de mentalidad, hablamos también de inteligencia emocional. Esto cuando lo abordo en formaciones con las personas a las que acompaño, trabajamos mucho en esta base porque es imprescindible para luego poder conseguir empleo. El tercer error más común en la búsqueda de empleo es el currículum. Efectivamente, si no sabemos específicamente cuál es mi objetivo profesional, cuáles son mis funciones, qué es todo lo que he realizado, ¿qué voy a hacer? Voy a investigar el mercado y a partir de ahí empiezo a enviar currículum. Grave error. Lo primero que tengo que hacer es, me pongo con mi currículum, empiezo a investigar las ofertas y con todo lo que ya sé que tengo, voy adaptando a las ofertas de trabajo. Hay cosas, y aquí tengo que ser muy crítico y crítica, en quitar información que no es relevante. No tengáis miedo a los espacios en blanco. Es importante que la persona que está detrás pueda ver tu currículum, pueda ver la oferta y vea esa concordancia. Si yo añado más información porque, ¿qué va a pensar? Me va a preguntar por los espacios en blanco. Estupendo. Que te llame para la entrevista y ahí te pregunte. Pero lo primero que tenemos que conseguir es que nos llamen para la entrevista
Y para ello tenemos que adaptar bien nuestro currículum a la oferta de trabajo y nunca al revés. No os imagináis los currículum que he visto que no se asemejan nada a la oferta de trabajo. Pueden ser perfiles muy válidos, con mucha investigación, con muchos trabajos, con mucha formación, pero no resaltan el valor que yo necesito. Y desde ahí, cuando estamos haciendo un proceso de selección, tú no puedes dar por hecho que esa persona sabe hacerlo. Se lo tienes que demostrar en ese currículum. No me meto que el currículum sea de una hoja o de dos, aunque recomiendo que sea de una, porque es una manera rápida de plasmar de lo que tú me estás buscando en esta oferta, te lo plasmo aquí. Si la oferta te pide titulaciones muy específicas o investigaciones específicas, por supuesto que puede ocupar más, porque esa oferta estamos dando por hecho que necesitamos esa información para poder llamarte. Luego, tú, cuando estés en la entrevista, le vas a poder dar toda la información que necesite, pero en ese momento no tengas miedo de pasar la tijera, recortar información y solo ir a lo preciso. Además, con la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a conseguir lo que queremos con la oferta de empleo y con nuestro currículum ir mejorándolo para detallarlo. Todo eso de palabras clave, ATS. Bueno, si te voy a hacer un resumen muy rápido, aunque tienes muchos más vídeos sobre eso, pero los ATS, recuerda que son esas palabras clave que el reclutador o la reclutadora ve y son necesarias y detalla que son importantes para el puesto y que si ese currículum no lo tiene, hoy en día con la inteligencia artificial hace un repaso y lo elimina, ¿vale? Hoy en día, si haces el currículum con inteligencia artificial, que yo lo recomiendo, porque amplifica mucho la información. Además, casi todos los portales de empleo tienen esos ATS y esas palabras claves para poder detallarlas. Utilízalo, utiliza todos los recursos posibles. Pero como ves, ese ya es un paso que no es el principal. Lo primero es tener claro tu objetivo profesional para ir enfocado, enfocada, que todo tu lenguaje de tu currículum y cuando llegues a la entrevista vaya enfocado a ese puesto, no a todo lo que sabes hacer. El cuarto error en la búsqueda de empleo es, efectivamente, buscar solo en portales de empleo. En una oferta de empleo, una persona se inscribe y en 7-8 minutos, sin exagerarte, dependiendo mucho del lugar en el que se encuentre, puede haber 900 personas inscritas, porque hoy es muy fácil que en un clic pueda registrarme y tener siempre el mismo currículum. Pero si vosotros hacéis todo lo que hemos estado viendo en el paso anterior, tienes muchas posibilidades de destacar en ese portal de empleo. Pero de verdad, no te limites solo a los portales de empleo. Hay muchas oportunidades fuera de los portales de empleo. Esa palabra llamada networking es la base de encontrar nuevas oportunidades. Y el networking hoy no lo podemos crear nosotros. Claro que tenemos que hacer investigación en ver la demanda que hay en el mercado laboral de esas ofertas que sí que se publican, pero tengo que tener empresas diana, tengo que ir a ferias de empleo, tengo que buscar personas que me puedan ayudar a conseguir mi oferta de trabajo. Y el networking no se crea de la noche a la mañana, se siembra. Se va sembrando con antiguos compañeros, con personas que están trabajando en este momento y pueden conocer a otras personas o incluso poder trabajar en su empresa. Lo primero de todo, si yo tengo claro mi objetivo profesional, de qué estoy buscando empleo en este momento, a todo mi entorno cercano se lo voy a decir, busco empleo de esto y le pongo ejemplos específicos, porque soy yo la responsable de que todo el mundo sepa qué es lo que hago. Ahora se está poniendo más de moda procesos de selección, reclutador, reclutadora, orientador, orientadora, coach laboral. Pero esto, hace 10 años, la gente y mi entorno más cercano no sabía ni a qué me dedicaba. Era mío y la única que podía explicar específicamente qué era lo que hacía era yo. Hoy, si me dedico al marketing, tengo que especificar qué es eso del marketing, porque a lo mejor una persona que no ha escuchado la palabra marketing o que está fuera del sector, le puede sonar, pero no sabe específicamente qué es lo que tú haces en marketing.
Entonces, el comunicar lo que haces solo depende de ti. Esto para el networking lo tienes que hacer, ¿vale? Tienes que a tus más cercanos explicarles tu trabajo lo más breve posible y por qué buscas empleo de ello, y a los demás, a tu entorno, a antiguos compañeros, antiguos profesores, antiguas empresas, todo lo que puedas crecer, comunicarte con ellos y explicar lo que haces. El quinto error más común en la búsqueda de empleo es la entrevista de trabajo. No saber venderme. Para ello es importantísimo entrenar las entrevistas de trabajo, qué hacer antes, durante y después de la entrevista de trabajo y tener claro cómo comunicar tu perfil. El error 6, sin duda, es el error más grave. El error 6 es la mentalidad. Tenemos que aprender a educar nuestro cerebro para los objetivos que queremos. Esto viene de nuestro cerebro reptiliano, de nuestros antepasados, que nos limitaba y cuando salíamos a un sitio literalmente nos podían matar. Entonces nuestro cerebro reptiliano quiere nuestra supervivencia. Cuando tenemos que exponernos a algo, esto nos limita demasiado. De verdad, pregúntate, ¿en qué mentalidad me encuentro más? ¿En una mentalidad fija o en una mentalidad de crecimiento? ¿En una mentalidad más y poco variable, que las cosas son así, me repito, ¿por qué son así? Y es que esto siempre se ha hecho así y me estoy dando la razón todo el rato, aunque eso no me ayuda a conseguir mis objetivos. Y aquella mentalidad de crecimiento en la que está siempre investigando, aprendiendo cosas nuevas y escuchando todas las partes para ver en qué estoy fallando. De verdad, si te has quedado hasta aquí, te recomiendo mucho mi hoja de ruta en la que te acompaño durante 30 días a conseguir oportunidades de empleo. Y en la primera semana lo que más trabajamos es nuestra mentalidad, nuestros pensamientos limitantes y a gestionar nuestras emociones para no frustrarnos en la búsqueda laboral. Después de esa semana sí que empezamos a trabajar nuestros objetivos profesionales, currículum, entrevistas de trabajo y a seguir midiendo el proceso para conseguir resultados. Así que muchas gracias por estar aquí y como te decía anteriormente, cuéntame en comentarios qué es la parte que más te cuesta y cuál es la parte que te gustaría que profundizara mucho más. Suscríbete al canal si quieres tener más vídeos como este.